salvación. Eres mi Jesús, mi completa redención, mi gloriosa luz. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. En el cielo te veré, tierno Salvador, tu presencia gozaré, oh Jesús Señor. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. En el cielo te veré, tierno Salvador, tu presencia gozaré, oh Jesús Señor. Cristo dio por mí sangre carmesí, y por su muerte en la cruz la vida me dio Jesús. La vida me dio Jesús. La vida me dio Y vamos a estar hablando en Oseas, capítulo 5, versículo 15, al capítulo 6, versículo 3. Quiero recordarles, por si esto ya lo saben, que Oseas significa salvación y tiene mucho que ver con la raíz del nombre Josué. De ahí también viene la palabra Jesús. No más que Josué es en hebreo y Jesús es en griego. Pero hablando de Oseas, Oseas fue profeta en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam. Acuérdense que para ese entonces Israel se había dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y Oseas trabajó casi hombro con Amós, con Isaías y con Miqueas. Y todo este periodo se caracteriza por una especie de apostasía que Israel estaba practicando. Eran muy religiosos, pero muy injustos, hablando socialmente. Y Oseas había visto que en lugar que Israel basara su confianza en Dios, los líderes de Israel buscaban mucho el favor de Asiria
y de los egipcios. Y en muchas ocasiones les daban costosos regalos para tenerlos como sobornados. Pero esto, pues a Dios no le pareció, porque Dios siempre ha querido que confiemos en el Señor. Y eso debemos de aprenderlo aún en nuestros tiempos, hermanos. Dios no quiere que confiemos en los reinos de este mundo ni en nuestros gobernantes. Lo único que hay que hacer es orar por ellos, pero no podemos confiar en ellos. Dios quiere que confiemos en Él, absolutamente en Él. Y algo que le voy a decir es que, hermano, Dios es soberano y así tiene marcado todo lo que Él tiene que hacer. Y Dios no tiene que dar cuenta de nada de lo que Él hace. Ni siquiera se debe de disculpar, y no se va a disculpar por todas las cosas que están pasando. Es muy triste cuando la gente piensa eso, que Dios se tiene que disculpar con nosotros. No, hermanos, Él es soberano y Él permite en su mundo lo que a Él se le antoje permitir, y nadie tiene que discutirlo. Y pues a mí me llena mucho de desesperación todos esos discursos que se escuchan en nuestro tiempo, donde se habla de que Dios tiene que disculparse por las cosas que Él hace. No, Él es soberano. Él es Dios. Y si Él se quiere llevar a nosotros, a todos en un montón, Dios sabe. Y si quiere llevarnos uno por uno como lo ha venido haciendo, pues también Él sabe. Y no hay que discutirlo. También otra cosa antes de entrar en lo que quiero ver. Oseas tiene una experiencia matrimonial muy difícil. La esposa de Oseas, Gomer, es símbolo de la infidelidad de Israel. Dios le ordena que se case con una mujer que no le va a ser fiel. Y va a tener hijos con ellos. 3 hijos. No va con un asunto de curiosidad. Jezreel, Lo-Ru-Ama, Lo-Ru-Ama, Lo-Ami. Pero aquí vemos que pese a la infidelidad de Gomer, Dios muestra ternura y le dice a Oseas que lo tiene que practicar hasta el punto de que Gomer sea restaurada completamente. La otra cosa que vemos en el libro es precisamente la infidelidad de Israel hacia el Dios de amor del pacto. Nosotros como creyentes, hermanos, a propósito, podríamos un día ser infieles al Señor. Podríamos. Porque no somos nada fuertes. Estamos en el proceso de madurez. Y antes que esas cosas ocurran, pues vamos a estar batallando. Pero Dios busca la restauración de nosotros. Por eso es que envió a su Hijo Jesucristo a que muriera por nuestros pecados, porque Él estaba buscando nuestra restauración. Y gracias a Dios porque eso ocurrió un día en nuestra vida. Escuchamos el mensaje de Dios, el llamado de Dios, le hicimos caso a su llamado y el Señor nos restauró.
como una bendición. Pero Él quiere que seamos fiel a Dios. Por eso la otra cosa que vemos en Oseas es que el perdón y la bendición, o sea, hay perdón de Dios y hay bendición de Dios cuando nos arrepentimos. Por eso vamos a ver en el libro una exhortación muy fuerte, muy llamativa, para que nos arrepintamos de nuestros pecados, aceptemos las promesas de redención que Él tiene para nosotros y pues que el Señor nos siga ayudando. Y vamos a ver como una introducción. A veces pensamos que por ser cristianos, por ser creyentes y asistir al templo con alguna frecuencia o asistir a alguna actividad religiosa, ahorita es temporada de campamentos, ya se están restaurando los campamentos en muchos lados y pensamos que si vamos a una actividad de este tipo, ya no nos tenemos que preocupar por nuestra vida espiritual, porque ya el culto o ya la actividad religiosa tomó ese lugar. Y no es así, hermanos. Aquí podemos pasar un buen momento y sentirnos a gusto. Y pues, hermanos míos, tenemos que darnos cuenta de cuánto todavía nos falta, ¿no? Para madurar, para crecer, todavía nos falta, hermanos. Todavía nos falta. Este proceso de madurez va a ocupar todo el tiempo de nuestra existencia. Todo el tiempo de nuestra existencia. ¿Cuánto tiempo va a vivir en los próximos semanas? Pues no lo sabemos. Difícil de tratar de encontrar una fecha donde podríamos terminar, porque pues si es ahorita, es mañana, yo tengo que estar ocupado en buscar a Dios. Y es lo que habla Oseas 5:15. Hay que buscar a Dios, pero esta búsqueda tiene que ser con mucha sinceridad. De ver realmente convencidos. Porque a veces nuestras actitudes, hermanos, no son tan reales como el cristianismo debe de ser. A veces tratamos mal a otros creyentes con nuestro despotismo, con nuestra falta de cuidado. A veces no tenemos respeto por la gente. A veces ni por los vecinos. Nuestras relaciones se quebrantan con mucha frecuencia. Y en el pueblo de Dios, hermanos, esto es muy triste. Esto es muy triste que en el pueblo de Dios haya ese tipo de actitudes groseras. Usted puede decir, no, pero yo no hago nada. Precisamente porque no hace nada, allí hay una señal de falta de amor por el pueblo de Dios. Tenemos que tratar a la gente siempre con mucho amor, con mucho respeto. No importa que estemos en desacuerdo, no importa que no esté usando en su ropa el color que a mí me agrada. Simplemente tengo que respetarla. Y todas las iglesias cristianas, hermanos, en todo el mundo pasa todo esto. El apóstol Pablo, si mal no recuerdo, no sé si en Filipenses o en Éfeso, el apóstol Pablo le llama la atención a dos mujeres, Sinti, que es una de ellas, y les dice claramente a las dos que deben de arreglar sus diferencias. ¿Y por qué?
porque el pueblo que no era cristiano los estaba mirando. Y usted sabe, hermano, quien más nos mira son los no cristianos. Siempre están pendientes de nosotros, para ver qué decimos, para ver qué hablamos, para ver cómo hablamos, para ver cómo decimos, para ver cómo nos comportamos. Siempre está ahí pendiente. Y cualquier fallita, por pequeña que sea, a veces ni nos damos cuenta, pero si sucede, hermano, ya en eso ya está un problema. Por eso así que se le recrimina. Y le voy a decir un detalle. El apóstol Pablo no trató este asunto en privado, como a veces queremos que algunas cosas sean guardadas en privado para que la gente no se moleste. No. El apóstol Pablo la puso en su carta, y su carta fue enviada no solamente a la iglesia a la que iba dirigida, sino les ordena que esa carta, después de leerla ahí, sea leída en las demás iglesias. Por eso es que, hermanos, en nuestras Biblias tenemos en el Nuevo Testamento una serie de cartas que el apóstol Pablo escribió dirigido a las iglesias. Y vamos a ver 4 cosas. La primera de ellas, en Oseas 5:15. Es necesario reconocer nuestro pecado. Siempre. El pecado siempre está cerca de nosotros, hermanos. El texto dice con toda claridad: andaré y volveré a mi lugar. Este es Dios hablando. Dios se mueve por todos lados. Nadie lo puede detener. Y siempre va a regresar donde Él quiere estar. Pero va a andar de un lado por otro, de un lado a otro, hasta que el pueblo reconozca su pecado y busque el rostro de Dios. ¿Para qué llegar a este punto, hermano, de reconocer que somos pecadores? Para inmediatamente buscar el rostro de Dios, buscar al Señor. No es para otra cosa. No es para pararnos el cuello de que nos hemos equivocado y que hemos molestado a alguna persona. Le dije, le hablé, le expresé. No. Si le he fallado a Dios, es para buscar su rostro. No es para otra cosa. Aún antes de buscar consejo en los hermanos, yo voy a buscar a Dios. Porque si hay algo en nuestra vida que es nato, es la angustia que viene cuando pecamos. Y la angustia no es ningún obstáculo para no buscar a Dios. Cuando alguien me dice que está en problemas, que está enfermo, siempre le pregunto, hermano, nomás por simple curiosidad, no para meterme en su propia vida. No es que esto que le está pasando, hermanos, sea una consecuencia de su lejanía de Dios, porque eso puede pasar. Si nos alejamos del Señor, hermanos, lo primero que va a suceder, vamos a ser invadidos de tristeza, de angustia, porque no estamos en una correcta armonía con el Señor. Muchas de nuestras tristezas, a lo mejor de ahí vienen, hermanos. Tenemos que repasarlos. Un día se levanta y dice, ay, cómo me siento triste. Bueno, antes de contarle a alguien que está triste, mejor busque a Dios. Y en su cuarto, en su recámara, arrodíllese y dígale a Dios cómo se siente. Porque le voy a decir una cosa, hermanos. No hay peor cosa que pueda ocurrirle a un hijo de Dios que pecar delante de Él y no buscar la reconciliación. Eso es muy triste, hermanos. Esa habla de una condición que de veras nos debiera de preocupar
que todavía no hemos crecido. Todavía no andamos bien. Otro tiene que ver con Oseas 6. Aquí habla de la necesidad de buscar a Dios. Buscar a Dios es una necesidad urgente. El texto dice 6:1, venid, ahí está, venid y volvamos a Jehová. Casi podemos decir que venir y volver son verbos que van juntos, no son separados. Cuando pecamos, el Señor hace también la parte que a Él les corresponde. Hace rato hemos dicho, nos va a llenar de tristeza y de angustia. Dios lo permite, Dios lo hace, porque quiere que nuestro reconocimiento, al reconocer que hemos pecado, el Señor nos va a curar inmediatamente. Y no hay medicina en el mundo, ni pastilla, ni gotas que nos pueda quitar esa tristeza que viene cuando no andamos como debe de ser. También dice habla de la figura herir y vendar. Hay estos textos que dice que el Señor en su misericordia va a vendar a la perniquebrada. Imagínense, cuando hemos sentido algún problema en alguna parte de nuestras manos o de nuestros pies, que nos tienen que vendar para que ese músculo o ese hueso roto se cure. Hermanos, espiritualmente el pecado causa daño, porque el pecado siempre va a ser pecado. No lo podemos nosotros disminuir en cuanto a que es un pecadito. ¿Cómo Dios va a tomar en cuenta si es un pecadito tan pequeño? Si no hice nada malo. Lo que pasa es que usted es tan chipilón y tan infantil que no aguanta nada. Pero hermanos, los seres humanos, aunque seamos creyentes, fuimos creados para no aguantar nada. Con cualquier cosa nos podemos molestar, pero Dios lo permite para curarnos. Por eso tiene que haber una necesidad muy grande y certera en nuestra vida. Dios va a poner al descubierto nuestra condición como creyentes pecadores. Para Dios no hay nada escondido, nada se le escapa. Él oye todo y ve todo. Y nos va a hacer ver que necesitamos urgentemente volvernos al Señor. Precisamente la palabra volver es la que va relacionada con la palabra arrepentimiento, hermanos. Son sinónimos. Y esto es un trabajo nuestro de todos los días, al levantarnos, al acostarnos, tenemos que hacer un examen de nuestra vida. Los israelitas pensaban que ellos como nación ya tenían una bendición incluyente, tan solo por ser israelitas. Sabían tantas cosas que habían ocurrido. Hermanos, la historia de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida, el trabajo de Moisés y de Josué y de Caleb, lo conocían al dedillo, pero pocas veces pensaban que aquella historia que ya no se iba a repetir, iba a ser muy semejante
en sus vidas. El profeta Oseas fue confrontado él mismo. Era profeta y Dios lo tuvo que confrontar, aunque fuera profeta. Y le tuvo que permitir una experiencia personal. Puede imaginarse a Dios sentado en su trono, ordenándole a Oseas para que buscara una esposa infiel a todos los varones que estamos aquí. Si alguien nos dijera que buscáramos a una persona que nos iba a poner el cuerno después, ¿lo haríamos? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque luego nuestro machismo brotaría. No, no, no. Como a veces se piensa que los hombres son los únicos que pueden hacer tal cosa, las damas no. Las damas no. Pero Oseas experimentó esta experiencia, le hizo caso a Dios, buscó a una mujer que le iba a ser infiel porque a eso se dedicaba. Era una mujer que no tenía esposo. Era una mujer que era objeto sexual para otros hombres y le pagaban por ello. Y ahora Oseas va a tener que ir a buscarla y proponerle matrimonio. Imagínense, todos los ojos del pueblo mirándolo, yendo a casa de Gomer. Y luego saliendo Gomer de su casa con vestido de novia y toda la cosa. Es una imaginación esta parte, eso no lo dice la Biblia, ¿no? Para llevarla a la casa de Oseas y ahí estar esa mujer con ella teniendo hijos. Los hijos de Oseas y de Gomer dan valiosas lecciones de castigo por sus pecados. Cada hijo tenía una enseñanza especial de Israel. Hermanos, esto no fue una lección dominical o sabatina. Esta fue una lección de muchos años. No dice la Biblia cuántos, pero si usted se puede imaginar el casorio y luego el embarazo, son 9 meses. Yo sé que muchas mujeres tienen bebés muy cercanos. Apenas están saliendo de la dieta de uno cuando ya se volvieron a embarazar. Vamos a suponer algo normal. A lo mejor la mujer se esperó 2 años o 3 años para tener el siguiente hijo. Ahí ya van 4 años. La boda, más los 9 meses, más los 3 años del bebé, son 4 años, pero tuvieron 3. Así que puede imaginarse 5 años por cada uno. Por lo menos, Oseas estuvo enseñando a Israel por 15 años el mensaje del Señor. Sí, cuando vamos a la Biblia, como lo leemos corrido, pensamos que sucedió de un día para otro todas las cosas, pero no, hermanos, tuvo el tiempo normal. Dios no pasa por encima, aunque a veces Él quiere hacerlo porque es su parecer, como cuando resucitó muertos y cuando resucitó al mismo Señor Jesucristo. Bueno, son cosas de Él y Él lo sabe hacer. Pero qué valiosas lecciones recibió Israel, que eran pecadores, que se habían apartado de Dios, que Dios no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo, los estaba invitando a arrepentirse, los estaba invitando a que volvieran a Él, a que vivieran para Él. Todo
un panorama realmente espiritual, no de domingos, sino de toda la vida. En Oseas 6:2 vemos que la vida resucitada es la respuesta para nuestra reconciliación. El texto dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Cuando fui muchacho a mí me causaba muchos problemas por mis amigos los 3 días de la resurrección. Porque yo sacaba cuentas y no eran 3 días completos. Me parecían 2 días completos y la parte del otro día. Pero yo nunca había caído que Oseas fue el que profetizó cómo iban a ser las cosas con el Señor Jesús. Y dice que fueron 2 días y al tercer día resucitará. ¿Se han fijado en eso? Son 2 días y al tercer día resucitará. Y el Señor estuvo en la tumba después de las 3 de la tarde del viernes y resucitó, por decir algo, a las 5 de la mañana del primer día de la semana. Pero aquí lo que Oseas recibe como enseñanza, hermanos, no son los días, sino la promesa de la resurrección, para que los cristianos, muchos años después, creyeran que la resurrección de Jesús no fue un invento de los discípulos, ni de los primeros cristianos, sino que fue profetizado, en este caso por Oseas, porque Jesús realmente resucitó y fue una resurrección profetizada. Oseas creía este hecho histórico futuro y lo hablaba a la gente como que ocurriría en sus días, casi igual como lo hizo Oseas. Cuando alguien dice, ya no me es posible que yo perdone a alguien que me ha ofendido, yo sí le digo, sí es posible. Porque el Señor Jesucristo, por su resurrección, nos da el privilegio de que sí podemos perdonar a otros, como sí podemos pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y después de la experiencia esta, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y usted y yo podemos, hermanos. Ciertamente todavía estamos luchando por ser fuertes. Todavía no logramos muchas cosas, pero tenemos este gran privilegio. La resurrección del Señor Jesús hizo posible esto. Y por eso estamos aquí, hermanos, cantando y alabando su nombre por la resurrección de Jesús. Y por eso es que tenemos Biblias y la leemos todos los días, la estudiamos, la escudriñamos y la memorizamos por la resurrección de Jesucristo. Y por eso estamos aquí fieles todavía. Y es lo que Dios nos pide. Solamente nos pide fidelidad. Hay que ser fieles para su honra y para su gloria. Y termino diciendo lo que vemos en Oseas 6:3. Conocer a Dios será una bendición de todos los días. Dice el texto, y conoceremos, léanlo conmigo, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrán a nosotros como la lluvia tardía,
y temprana a la tierra. Este es un juego de palabras que nos ayuda a entender la importancia de tener un conocimiento pleno de quién es Dios. No la expresión en un catecismo o en una lección bíblica, sino en nuestra experiencia personal de todos los días al levantarme en la mañana. Después de sentarme en mi cama, porque ahora según los médicos no nos debemos de levantar a prisa de nuestra cama porque podría darnos un infarto, que debemos de esperar unos 2 minutos sentado para que la sangre comience a subir lentamente y se acomode. Pues mientras la sangre se va acomodando, ¿por qué no lo utilizamos como nuestro primer periodo devocional con Dios? Para decirle a Dios, gracias a Dios que me has permitido estar todavía aquí sentado, esperando lo que vaya a ocurrir durante el día. A veces le ponemos mucha salsa a los tacos, ¿verdad? Hablando de nuestro testimonio. No. Mi relación con Dios es una experiencia personal, espiritual de todos los días. Y cuando voy a la cama para acostarme, ya ahí debe ir mi pensamiento pensando, Dios, gracias, porque llego a este momento. Ayúdame a descansar. Mi devocional diario debe de convertirse en una relación personal con Él todo de nuestros días. Si no se debe de descuidar, hermanos, nuestra relación con Dios, no debemos de descuidarla. Por más cansados que estemos o más enfermos que nos sintamos, no debemos de descuidar nuestra relación todos los días. No debemos de tomar en cuenta que hoy es domingo y hemos venido con la iglesia para reunirnos y ya se cubrió el compromiso, ya el resto de la semana la voy a pasar muy a gusto. No, hermanos, al contrario. Si regreso a casa voy a buscar la palabra de Dios para que me siga alimentando. Porque de veras conocer a Dios es una bendición y esta es diaria. Cuando dice conoceremos y proseguiremos, habla de continuidad. Sé quién es Dios, pero no para ahí. Yo tengo que seguir aprendiendo de Él. Y oremos a nuestro Señor. Bendito sea tu nombre, Padre amado, por tener cuidado para con nosotros. A veces sufrimos, a veces padecemos algún tipo de experiencia que tú conoces y pues solamente tú eso lo has permitido para que dependamos únicamente de ti, de nadie más, solamente de ti depender, porque tú eres nuestro Dios, a quien damos la honra, la gloria y el honor. Bendice a todos mis hermanos, los que están enfermos en sus casas, recuperándose o en los hospitales o clínicas, bendícelos grandemente. Estamos suplicando todo esto en el nombre de Jesús. Amén.